de Racing, pero no está cerrado. No está cerrado. Sí. Perfecto. Bueno, ya volvemos. Lo tenemos en línea al doctor César Francis, dirigente de la oposición de San Lorenzo de Almagro. Doctor, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo va eso? Empezando el año con optimismo de cara a que en San Lorenzo el 30 de mayo vamos a tener elecciones, los socios van a poder votar y vamos a poder recuperar el club. Bueno, ¿qué análisis? A ver, Constantino asumió hace nada. ¿Cuánto hace que asumió Constantino? Dos semanas. Dos semanas. ¿Qué análisis podés hacer de esto que se está viviendo hoy en San Lorenzo? Es la continuidad de lo que nos llevó a esta situación. Es más de lo mismo. Es la no gestión, la no generación de recursos, el no acceso a la información. De hecho, tuvimos 3 reuniones de comisión directiva con esta comisión transitoria que no fueron abiertas a los socios, sin ningún tipo de explicación, esperando que se levanten las inhibiciones, esperando que surjan los abonos, se pongan a la venta. Pasaron ya 2 semanas que asumió este gobierno, viendo el cronograma de partidos que nos tocó para este semestre a San Lorenzo, con horarios que no están a la altura de nuestra historia, de nuestra grandeza, y que demuestran una desconsideración absoluta, no solamente a la historia de la grandeza, sino en particular a los socios y a los hinchas de San Lorenzo, con el severo perjuicio económico que te trae, que te da jugar, por ejemplo, la primera fecha del campeonato un viernes a las 17:45, ¿no? Espantándolo que la gente se haga socia, espantando que el socio renueve o saque su abono, espantando a los sponsors, devaluando la marca San Lorenzo de Almagro, devaluando los ingresos por la televisación de los partidos de nuestro club. Así que digamos que el análisis que hago a 15 días de este gobierno transitorio, y que espero que sea transitorio y que el 30 de mayo votemos, es que es la continuidad de lo que nos llevó a esta situación, la continuidad de Lames, de Tinelli, de Arcegor, de Moretti, y ahora representada en Constantino, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué decís que esperás que sea un gobierno transitorio? No, digamos que en algún lado doy las voces de alerta de manera preventiva, para que nadie se tiente en tratar de utilizar la cefalía que tanto costó conseguir como un caballo de Troya para tomar por asalto el gobierno y quedarse los 2 años de mandato que le restaban al desgobierno de Moretti, ¿no? Lo digo más que nada como una advertencia, como una precaución o prevención, para que tengamos muy en claro que San Lorenzo lo que necesita para poder sanear su economía, para poder sanear su institucionalidad y para tomar todas las medidas que permitan ese saneamiento, que son medidas profundas y severas, tener un gobierno legitimado, un gobierno fuerte, y la única manera de obtenerlo es que ese gobierno surja de las urnas, ¿no? César, ¿cómo le va? 2 preguntas le quiero hacer con relación, a lo que pasó y a lo que viene. ¿Le sorprendió que Matías Lamens se haya presentado y haya querido ser nuevamente presidente de San Lorenzo a través de la Asamblea? No me sorprende porque, si bien entiendo que Lamens no tiene retorno en la vida política de San Lorenzo, y que todavía tiene mucho para explicarle a los socios de San Lorenzo, no me sorprendió porque era la única chance que tenía para poder aspirar a recuperar un cargo en el club, porque sabe que del voto de la gente, de la mano del voto de la gente, jamás va a poder tener una chance ni siquiera de obtener la minoría. Entonces apostó a tratar de conseguir un cargo de la mano de la Asamblea, porque esa Asamblea también es un reflejo, un espejo que representaba a todo lo que al sistema de San Lorenzo, imperante en San Lorenzo en estos 10 años, donde él se siente cómodo, ¿no? Pero que no está, pero que no representa y no refleja el sentir y el pensamiento de los socios. Y la otra consulta que le quiero hacer, con vistas a las elecciones de mayo, primero, si usted se va a presentar, y segundo, si cree que va a participar, imagino que el socio votando sí, porque tiene muchas ganas que haya elecciones, pero que van a participar muchos candidatos, muchas listas.
En primer lugar, espero que los 45.000 aproximadamente socios que estén habilitados en condiciones de votar vayan a votar la mayor cantidad de socios posibles. Tenemos que reventar las urnas de participación, porque también San Lorenzo está como está, porque nunca se llegó, por ejemplo, al 50% de votantes del padrón, de los que estaban en condiciones de votar. Y es un momento histórico, porque está en juego no solamente el presente de San Lorenzo, está en juego el futuro de San Lorenzo de Almagro. Está en juego recuperar el club para poder sanearlo, para poder reconstruirlo después de estos últimos 12 años nefastos, 11 años nefastos que vivimos y que nos llevaron a estar como estamos. Y respecto a la cantidad de candidatos, no sé cuántos candidatos habrá. Nosotros ya lanzamos la campaña. Yo soy candidato a presidente por volver a San Lorenzo. Esto ya lo sabe todo el mundo del club, porque venimos trabajando desde hace muchos años para hacer la alternativa de gobierno que genere el cambio que tanto necesita nuestro club. Entiendo que no va a haber muchos candidatos, no sería sano que haya una gran oferta electoral, y creo que además el cambio está representado en nosotros, y eso va a hacer que muchos espacios políticos confluyan con nosotros de cara a las elecciones. César, con respecto a tu candidatura, ¿qué plazo le pones a la recuperación económica, a la estabilidad que necesita San Lorenzo para volver a ponerse de pie? ¿Hay un determinado tiempo que vos tenés en mente o se irá viendo con lo que sucede en este año? La estabilidad es automática, porque cuando vos sabés qué medidas tomar, la organización se ajusta rápidamente, y eso te da equilibrio, eso te da racionalidad económica, eso te da previsibilidad. Todos estos valores que no tuvimos en todos estos años por la falta de preparación y por la improvisación de quienes asumían los gobiernos en nuestro club. Y San Lorenzo va a estar saneado en 2 años. La economía de San Lorenzo va a estar equilibrada y saneada en 2 años, haciendo las cosas bien y sabiendo qué medidas tomar y qué medidas adoptar, cómo reestructurar los pasivos, qué contratos rescindir, qué créditos no pagar porque están flojos de papeles y rechazarlos, poniendo en valor la marca del club, generando credibilidad y confianza en los hinchas para que vuelvan a pagar la cuota social, recuperando la infraestructura del club para que, además de ser felices en el club, también lo podamos disfrutar plenamente a las instalaciones. En 2 años San Lorenzo estará saneado económicamente, no tengo ninguna duda, me lo indica la experiencia de gestión en otros ámbitos. Recién hablabas del tema, cuando Manu te preguntaba el tema de pactos, ¿no? Porque obviamente, me imagino que en la última elección que hubo 5 listas. 4 listas. 4. Imagino que va a haber que hacer algún tipo de alianza, no sé qué hará Moretti, no sé qué harán, como vos decís, el moretismo residual, pero digo, ahí me parece que uno se impone también, ¿no? Porque esto pasa también en la política nacional, para sumar electores también necesitas sumar voces, caras, presencias para armar un buen frente electoral para lograr una buena elección también, ¿no? Yo creo que San Lorenzo está pidiendo racionalidad y equilibrio, ¿no? Y el equilibrio en todas las áreas y en todas las tomas de decisiones. El armar una propuesta electoral requiere también de ese equilibrio, sí. Un equilibrio donde se ensanche la oferta electoral, pero que no se desbarajuste cuál es el concepto de gobierno y el modelo de gobierno y el paradigma dirigencial que vas a llevar, y que no se ponga en riesgo el cambio profundo que necesita San Lorenzo y el corte y el punto de inflexión con este sistema que imperó en los últimos 11 años. Entonces vamos a trabajar para hacer la más amplia oferta electoral sin desperfilarnos, sin poner en riesgo el cambio y garantizando sobre todo la gobernabilidad el día después. O sea, vamos a robustecer las chances del triunfo electoral que nosotros entendemos que vamos a obtener el 30 de mayo, ensanchando esa propuesta electoral, esa oferta electoral, pero jamás vamos a poner en riesgo en pos de 2 votos más la gobernabilidad del día después. Porque ya vimos lo que pasa cuando en vez de ir
de presentar elecciones con un equipo de gobierno mancomunado, que sepa para qué y por qué va y cuál es el rol de cada uno, después termina todo como terminó Moretti, ¿no? Que sumó por sumar, Claro. y lo único que hizo fue un tren fantasma y una boleta electoral que le funcionó, pero que no pudo gobernar ni un mes en San Lorenzo de Almagro, ¿no? Y San Lorenzo ya no tiene más margen de error, Leo. El colectivo de San Lorenzo, el conjunto de socios de San Lorenzo no se puede equivocar ahora a la hora de quién depositarle la confianza, y por eso le pido que no se quede con los eslogans de campaña, que no se quede con el marketing, con los espejitos de colores, y que nos raspe a todos los candidatos y que nos repase nuestras trayectorias, el camino recorrido, la experiencia en otros ámbitos, los logros en otros ámbitos, la preparación que tenemos. No es momento de improvisados ni de aventureros. El costo puede ser tremendo para San Lorenzo. Vuelvo un segundo al pasado cercano, esto que te preguntaba Marcelo de lo de Lamens, ¿no? Yo voy un poquito más, le doy una vuelta de tuerca a esa pregunta. ¿Te sorprendió la alianza entre Lamens y Moretti? No me sorprende porque son parte de lo mismo. Uh-huh. Digo, Moretti fue corresponsable del desastre del gobierno de Lamens, Lamens y Moretti fueron corresponsables del desastre del gobierno de Tinelli. Uh-huh. Así que digo, y la asamblea fue muy clara Uh-huh. a la hora de expresarse, que fue una asamblea que representaba el pasado. Claro. A la hora de distribuir los votos, y el pasado estaba representado por Constantino y Lamens, y el cambio estaba representado por nosotros. Uh-huh. La asamblea le dio la espalda al futuro, le dio la espalda a lo que entienden los socios que requiere San Lorenzo como gobierno, pero el 30 de mayo no van a decidir los socios, y por eso vamos a hacer el próximo gobierno del club. ¿Usted le vendería, vio que se está debatiendo mucho, César, ahora, ¿le vendería jugadores a River o a Boca? Yo no soy partidario de vender jugadores a nuestros competidores del fútbol local. Digo, esto es algo, la grandeza, San Lorenzo es uno de los 3 grandes del fútbol argentino, y la grandeza la tenés que demostrar en todas las áreas, en todas las tomas de decisiones, en todos los aspectos. Y una de las formas de demostrar esa grandeza es no cediendo jugadores, no vendiendo jugadores o reforzando planteles de aquellos equipos con los cuales tenés que competir. Bien. Clarísimo. Sí, sí, totalmente. Hablando del fútbol, lo mejor que ha tenido el último tiempo de San Lorenzo ha sido el equipo de fútbol, ¿no? El técnico, sí. Sí, bueno, pero digo, ya con Russo, ahora con Ayude. Compitió, a pesar de todos los problemas institucionales, la falta de pago, las dudas de los jugadores que a veces concentraban, a veces no. Y la verdad que lo mejor que ha tenido San Lorenzo ha sido eso. Después habrá que ver por qué, algunos piensan mal, otros no, pero ¿qué imaginas en un equipo de San Lorenzo con voz de presidente? Imagino un equipo protagonista, un equipo que honre la camiseta y honre a los hinchas, porque pese a todas las vicisitudes que vivimos en estos años, siempre jugamos estadio lleno. La gente jamás dejó de acompañar al equipo, y si hubo un valor de nuestro cuerpo técnico y de nuestros jugadores, fue que interpretaron muy bien que tenían que separar todas las barbaridades dirigenciales del sentimiento de la gente, y que cada vez que salían a la cancha lo tenían que hacer por la historia, por la camiseta y por esos 45.000 hinchas que estaban ahí acompañándolos, más allá de todas las zozobras que vivimos y de todas las penurias y todos los episodios vergonzantes que vivimos a nivel institucional y dirigencial. Vamos por un San Lorenzo con un fútbol protagonista siempre, como uno de los 3 grandes del fútbol argentino, con mucho lugar y mucho espacio para los jugadores juveniles, los jugadores formados en el club, y reforzándolo con racionalidad económica y con inteligencia deportiva. Uh-huh. Vos hablabas al principio del tema de los abonos y obviamente de las fechas. Hay muchos hinchas de muchos clubes que se están quejando. Vos te quejás por lo de San Lorenzo. Yo he leído y he escuchado a muchos hinchas que se están quejando por los horarios y los días, ¿no?, de los partidos que ha tocado, por lo menos en las primeras 12 fechas, y esto obviamente repercute también en el hincha para ir a la cancha o para ver los partidos por televisión, porque son horarios increíbles, martes 3 de la tarde, sábado o lunes a las 10 de la noche. Eso repercute económicamente también en el club, porque
yo si pago un abono, o soy socio para ir a la cancha, digo, ¿para qué estoy pagando si no puedo ir a la cancha? Pagás la mitad de los partidos. Pagas la mitad de los partidos. No tendría ningún sentido para el socio también, ¿no? ¿Qué se puede hacer con eso? ¿Hay manera de que los clubes, en este caso vos o San Lorenzo, pueda cambiar esa realidad? Pues yo no tengo ninguna duda que el fútbol argentino necesita un debate profundo en su organización, desde hace muchísimo tiempo. Y una demostración de ese debate profundo que requiere nuestro fútbol es cómo se programó este campeonato. Digo, tenemos que entender que los que sostienen al fútbol argentino son los socios y los hinchas de los distintos clubes, y tenemos que pensar en ellos a la hora de la toma de decisiones. Y tenemos que pensar, y la AFA tiene que entender, que la AFA es de los clubes, y los clubes no son, y no que los clubes son de la AFA. Entonces, al momento de organizar un torneo, sí, hay que privilegiar los intereses, resguardar los intereses de los clubes, los intereses económicos, y también proteger y cuidar a quienes sostienen esta pasión nacional como es el fútbol, que son los hinchas y los socios. No se puede organizar un campeonato de fútbol a espaldas de la gente. Totalmente. Digo, y este campeonato, si lo tengo que definir, es un campeonato organizado a espaldas de la gente, con total desconsideración de la gente, que es la que sostiene al fútbol argentino. Entonces digo, el primer eslabón del fútbol argentino son los hinchas, el segundo son los clubes, y el tercero es la AFA. Y acá se está actuando al revés, como si la AFA fuera el primer eslabón del fútbol argentino. ¿Usted votaría en contra de este campeonato si estuviera hoy como dirigente de San Lorenzo? Hubiera dado la discusión, porque y tenés que dar la discusión, porque vos como dirigente de tu club tenés que ir a la AFA a defender los intereses de tu club y también a defender los intereses del fútbol argentino. Digo, y este campeonato está muy lejos de defender los intereses de los clubes, de la mayoría de los clubes y del interés del fútbol argentino. Te van a acusar de contra, César, en la AFA. Te van a tratar como un desclasado ahí en la AFA. Yo creo que cuando te decía que el fútbol argentino amerita y está reclamando hace años un debate profundo, creo que con toda esta crisis en la cual está sumergido el fútbol de la AFA, la dirigencia de la AFA, creo que va a marcar un antes y un después, y un antes y un después que va a ser saludable, que se van a dejar atrás muchos vicios y muchos usos y costumbres que le hicieron mucho mal al fútbol argentino, al fútbol y a los clubes en la Argentina. Y uno de los usos y costumbres que van a quedar atrás, afortunadamente, y no tengo ningún lugar de dudas, es el temor reverencial, es el temor a debatir, a plantear un pensamiento crítico, a discutir. Digo, se necesita una AFA donde se democratice la toma de decisiones realmente, y la democratización de la toma de decisiones viene de la mano del debate y de la discusión horizontal. Digo, el Comité Ejecutivo de la AFA está integrado por pares, son todos pares quienes lo integran, son todos presidentes de clubes, y la AFA tiene que responder a esos clubes, porque como te decía antes, la AFA es de los clubes y no los clubes de la AFA. Totalmente. Y es lo que tenemos que recuperar. Totalmente, sí. ¿Usted cree, César, que con todo esto que ha pasado, o que está pasando en realidad con la justicia, con Tapia, Tobillino, la embestida que hay contra ellos mediáticamente y demás, hoy están más debilitados y quizás hay dirigentes que se animen en la AFA a plantear otras cosas a partir de las próximas reuniones, o no? ¿O esto no va a cambiar? Yo estoy convencido que se cayó el muro de Berlín de la AFA y que estamos en presencia de un antes y un después. Y la caída del muro de Berlín, en este caso, implica participación, implica debate, implica discusión, implica horizontalidad a la hora de tomar decisiones, e implica también cambiar el eje de prioridades. ¿No? Y esto es lo que va a venir, no tengo ninguna duda. No, el modelo de AFA que conocimos hasta esta caída de su muro de Berlín desaparece. Estoy convencido que desapareció con esta crisis. Yo esta crisis la veo como una oportunidad para la recuperación del fútbol argentino, en su organización, en su toma de decisiones, en la distribución de los ingresos,
en el rol de los dirigentes que lo representan a los clubes y en el rol de los clubes a la hora de la toma de decisiones. No tengo ninguna duda que estamos en presencia de un hecho que para el fútbol argentino va a marcar un antes y un después. Y lo que se viene va a ser ampliamente superador a la organización y al funcionamiento dirigencial del fútbol argentino que conocimos en los últimos 30 años, te diría. ¿No crees que sería, César, luchar contra un imposible? Por lo menos por lo que se viene viendo en los últimos años. A ver, hasta antes de la caída del muro de Berlín te hubiera dicho que sí, que hubiera sido pregonar en el desierto, ¿no? Hoy entiendo que el contexto, la coyuntura, da un terreno fértil para que se pueda hacer ese cambio que tanto necesita el fútbol argentino, y creo que los dirigentes de la mayoría de los clubes del fútbol argentino lo están interpretando de esa manera y lo van a interpretar de esa manera, y van a aprovechar este momento, si se quiere, lo definiría como histórico, para poder replantear el funcionamiento de la AFA. No tengo ninguna duda de eso, ninguna duda. ¿Cuándo cayó el muro? ¿Y ahora? ¿Con todo esto o fue cayendo de a poco? Porque viste que la caída de muros no es un hecho puntual. Por ahí es la gota que derrama el vaso puede ser esta, obviamente. A ver, sí, creo que, el puntapié, el primer golpe de martillo fue el título a Rosario Central, sí, que representa mucho más que un título. Sí, claro. Representa ese formato que de vicios y de usos que tiene que quedar atrás en el fútbol argentino, que es el de la discrecionalidad y la arbitrariedad a la hora de la toma de decisiones. Ese fue el último eslabón o el último ejemplo de discrecionalidad y arbitrariedad a la hora de la toma de decisiones y de falta de previsibilidad en la toma de decisiones del fútbol argentino. Creo que ese fue el martillazo inicial, ¿no? Que después se potenció con un exabrupto y una sobreactuación de poder desmedida, como fue la sanción a los jugadores de Estudiantes de La Plata, ¿no? Con el famoso pasillo en el partido que jugaron con Rosario Central, ¿no? Y a partir de allí ya vino una sucesión de hechos que hacen que los martillos sigan impactando en el muro y se siga cayendo, ¿no? Totalmente. Bueno, César, la seguimos. Un abrazo grande y gracias como siempre. Placer. Un abrazo a Chao, disposición. El doctor, igualmente para vos, el doctor César Francis, dirigente de la oposición de San Lorenzo de Almagro, que dejó varios títulos. Interesante, lo que planteó de AFA y todo. Sí. La frase esa que se cayó el muro de Berlín con relación a este momento de la AFA, yo le pregunté porque obviamente que ahora